¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Realmente es un placer volvernos a reencontrar en esta ocasión después de algunos días de descanso, pero en esta ocasión para traerles a ustedes una información que seguramente ya conocerán un poco, habrán visto en las redes sociales la revolución, la locura que hay después de la oficialización de que finalmente Franco Colapinto retornará otra vez a ser piloto oficial de la escudería Alpine, en esta ocasión para ser el segundo piloto, el compañero de Pierre Gasly en la escudería francesa, y nosotros obviamente como argentinos estamos realmente muy contentos con respecto a esta noticia que se confirmó a primeras horas de aquí de la República Argentina. En este video vamos a repasar de cómo se fue dando, de cómo se fue gestando esta acción, esta noticia que es obviamente importante para los argentinos, no solamente porque vamos a tener otra vez a un piloto argentino en Fórmula 1, sino porque además marca un hito muy importante para la historia del automovilismo en nuestro país y también a nivel internacional. Pero si les parece, para seguir y para continuar justamente con este video, primero no olviden de suscribirse a Método Colapinto, a seguir justamente a Método Laboratorio en sus respectivas redes sociales, en sus respectivas también plataformas, para saber todo lo que va pasando con respecto a todo lo que tenemos justamente para mostrarles. Y si les parece, continuamos con este video para conocer todo el detrás de escena de cómo se gestó esta confirmación de Franco Colapinto. Después de un largo periodo en el que estuvimos simplemente analizando qué podía pasar en cuanto a la presencia y al momento y a la actualidad justamente de Franco Colapinto, llegó el día tan esperado. Hoy, ya miércoles 7 de mayo, se conoció justamente una noticia que es muy importante para los argentinos, porque finalmente, después de una larga espera, de una novela realmente muy extensa en un mercado de pases que inició con esto, ustedes seguramente recordarán, con esto de que Alpine había comprado justamente por un valor muy alto en cuanto a lo monetario, una cifra más o menos cercana a los 20 millones de dólares, había conseguido este dinero para poder comprar al argentino, que recordemos estaba en Williams el año anterior, simplemente hizo algunas carreras, 9 para ser más específicos, y después de toda esta novela, bueno, finalmente el piloto argentino llegó a la escudería francesa para tratar de pelear y ser una opción potable para probablemente ser el compañero del único piloto que estaba confirmado, por lo menos a inicio de temporada, que era justamente Gasly, y se estaba traccionando para ver qué sucedía con Jack Doohan, que era el piloto que en principio iba a acompañar finalmente al francés en una temporada que hubo muchos revuelos, muchos cambios en un mercado de pases. Lo cierto es que estábamos esperando a ver qué pasaba con Colapinto. Se habló mucho de Doohan a inicio de año, de qué pasaba, de qué surgía, de qué sucedía con el piloto de Australia, que tenía un contrato por 5, por 6 carreras. Bueno, finalmente se terminó cumpliendo casi lo que veníamos mencionando desde el inicio de esta sección de Método Colapinto, de que finalmente después de estas 6 carreras que llevó adelante y que realizó, que ejecutó piloto de Australia, hablamos de Jack Doohan, se terminó confirmando esta noticia tan esperada por todos los argentinos y probablemente por algún que otro fanático tuerca a nivel internacional. Lo cierto es que el argentino ya es casi una salvedad, de que va finalmente a subirse a esta segunda butaca, será el compañero de Gasly. Pero antes, para justamente repasar y también tener en cuenta y presente lo que hizo Colapinto el año anterior, vamos a repasar en estas imágenes aquí para conocer un poco de cómo fueron los resultados que se le dieron al argentino en la temporada anterior. Recordemos que en el 2024 Franco Colapinto simplemente disputó 9 grandes premios. Esto se dio después de la renuncia, o mejor dicho, simplemente fue que Williams echó a Logan Sargent, a este piloto norteamericano que no tuvo una buena temporada, que rompió el auto en varias oportunidades y que realmente provocó más de un dolor de cabeza, no solamente al director deportivo, a James Walsh, que fue gran parte, digamos, el tipo que respaldó justamente la incursión y la carrera de Colapinto, por lo menos en Williams, el que tomó esa determinación para darle la opción y la posibilidad de que el argentino finalmente pudiese ser el compañero de Albon, piloto tailandés que fue el que lo terminó acompañando, el piloto que fue protagonista en conjunto con Colapinto en esa temporada, en estas 9 grandes premios que disputó la Argentina, en donde simplemente alcanzó a sumar 4 unidades, tuvo 3 abandonos en las últimas prácticamente vueltas. Repasamos rápidamente. Había iniciado en Italia, en un lugar que conoce muy bien, en Monza, en un sector que le sienta muy cómodo, en el que pudo conseguir una buena colocación, largó 18º, finalizó 12º, y de allí en adelante los grandes premios que fue desarrollando, como el de Azerbaiyán, como el de Singapur, como el de Estados Unidos, el de México, el de Brasil, el de Las Vegas y el de Qatar. Recordemos que en algunas de estas hubieron carreras sprint. Recordemos que el formato de sprint es simplemente una carrera que casi que se le agrega, que es extra a la final que siempre se disputa el día domingo, y esto simplemente sirve para engrosar el puntaje que los pilotos tienen en la clasificación final para, bueno, sumar puntos de suma importancia, ni más ni menos que para poder pelear el campeonato. Lo cierto es que el argentino en estas 9 carreras consiguió algunas buenas colocaciones, como es el caso de Azerbaiyán, donde terminó 8º, sumó puntos importantes y tuvo algunas maniobras interesantes, lo que le permitió estar en
boca de algunas escuderías importantes que hasta incluso llegaron a pelearse por el argentino, como es el caso de Red Bull, con Christian Horner ingresando al paddock, ingresando a charlar con los representantes, con los directivos de Williams, para ver si se daba la posibilidad de, por qué no, encontrar alguna negociación, algún punto, algún lugar de encuentro, para ver si el argentino podía recalar en otra escudería que no solamente fuera Williams. Lo cierto es que esto simplemente fue una novela que duró pero muy pocos capítulos y no terminó en absolutamente nada. Después de todo esto, lamentablemente, Franco Colapinto casi que en las últimas carreras, obviamente menciono Qatar, menciono Abu Dhabi, en donde tuvo abandonos, y hasta incluso en Brasil, en donde a través de una condición climática que realmente no lo favoreció al argentino, porque hubo lluvia y porque hubo un choque muy importante, el argentino no pudo finalizar la carrera, y esto le dio quizás algún tinte negativo. Simplemente para redondear esta cuestión, fue eso lo que quizás no le permitió a Colapinto poder seguir y extender su contrato en Williams, sumado que Williams, antes de que finalizara el contrato de Colapinto, ya había tenido charlas y había de alguna otra forma le había dado la mano justamente a Carlos Sainz para que fuera el piloto que acompañara a Albon en esta temporada actual 2025. La realidad es que nos agarra justamente en un inicio de año, en un 2025, con un Colapinto prácticamente sin butaca y con esta novela de que después se terminó concretando el paso de Williams al Alpine, y un argentino que, bueno, arrancaba a ser piloto de reserva. Había que ver cómo hacía para traccionar, porque había varios compañeros que estaban peleando en esa posición para ver quién finalmente podía hacer un poco más de fuerza para tener un poco más de protagonismo y, por qué no, hipotéticamente, en el caso de que a Duhan no le fuese bien, tratar de tener esa posibilidad para quedarse con esa segunda butaca, que iba a ser obviamente mucho. Y la realidad es que después de un largo camino, bueno, Colapinto justamente se quedó con una butaca que no solamente es valiosa, sino que también tendrá un peso enorme, porque recordemos que ahora Colapinto, si bien es verdad que esa butaca casi que la merecía, es una butaca que tendrá un peso enorme, porque a igual a lo que le pasa justamente a Duhan, tiene una cuestión interesante, importante, que en un ratito lo vamos a desarrollar con respecto al contrato, que tendrá que tenerlo muy presente de cara a estas fechas que tiene previstas el argentino. Hay que destacar que, bueno, Franco ha seguido haciendo un gran trabajo justamente en los simuladores, ha hecho un buen laburo con los autos de prueba. Recordemos que los autos de prueba que suelen utilizar este tipo de estructuras no son autos actuales, sino que son autos modelos 2023. Por una cuestión reglamentaria no se puede utilizar autos actuales, con lo cual no sé hasta qué punto le permite tener tanta fineza al piloto a la hora de subirse a ese auto, porque claro, no es la misma configuración, el auto no funciona igual y el auto no es el mismo al que se maneja en la actualidad. La realidad es que también hay que destacar de que esto no solamente se dio de un día para el otro, sino que se fueron dando ciertas cuestiones importantes que le permitieron al argentino quedarse con esta segunda butaca. Y para eso tenemos que tener en cuenta que previo a esta oficialización de la butaca para Franco Colapinto, previo a esto se había dado la renuncia de Olivier Oix, que es el director deportivo, mejor dicho, ex director deportivo de la escudería francesa, que fue echado un día antes de la oficialización de la confirmación de Franco Colapinto. Después de esta renuncia fue el mismo Briatore quien no solamente se quedó con su función de ser manager, sino que también de forma casi momentánea, hasta que, bueno, veamos qué cambio puede haber justamente en la estructura, seguirá siendo también el director deportivo, con lo cual él fue una de las patas importantes en esta estructura, en esta pirámide, para que terminara justamente llegando el piloto argentino, que va a tener obviamente la difícil tarea de sacar buenos resultados en las 5 competencias que tiene previsto este contrato. Recuerdan que les habíamos dicho que el contrato tiene una cuestión no menos importante, y es que, al igual que Duhan, tendrá 5 fechas de prueba. Una vez que se finalicen esas 5 pruebas que se van a dar previo a llegar al GP de Gran Bretaña, a Silverstone, que es un circuito muy difícil y complejo, allí se hará una evolución, un balance, y en relación a cómo le vaya al argentino, bueno, será la determinación que se tome para ver si finalmente Franco Colapinto pueda seguir y continuar con lo que resta del calendario. Recordemos que este calendario tiene 24 fechas, al igual que el calendario anterior. Llevamos 6 fechas que fueron en las que, bueno, disputó justamente los 6 grandes premios Duhan. Simplemente tendrá 5 Colapinto. Una vez que termine este balance y que termine siendo positivo, esperemos que sean buenos los resultados que consigue el argentino, le permita al piloto pilarense continuar y finalizar el campeonato. Me parece que es una cuestión no menos importante, y justamente aquí, a través de las imágenes, vamos a ir repasando de cómo se dieron los tweets de algunas de las escuderías importantes. Primero, inicialmente, de Alpine, anunciando el despido de Oliver, que es el director deportivo. Recordemos que Oliver había hecho todo
todo lo posible para sostener a Duhan, que definitivamente no tenía muchos argumentos para poder quedarse arriba de la butaca, porque había roto el auto en varias ocasiones y de hecho Duhan era uno de los pilotos que lideraba en cuanto a daños, el piloto que más daños había ocasionado justamente en las estructuras que tiene la Fórmula 1, con lo cual me parece que esto es un argumento totalmente válido a la hora de ver estadísticas, a la hora de ver números, de que Duhan no iba a tener mucho más tiempo en la Fórmula 1 porque en definitiva no había conseguido buenos resultados, porque de hecho en la primera fecha en el Gran Premio de Australia, cuando le toca debutar en su país de donde es originario, termina abandonando en la primera vuelta, no tuvo suerte. Después en China tuvo un accidente, un choque realmente pero impresionante, al punto de sufrirlo físicamente, y después lo sufrió mucho más en Bahrein, que fue la siguiente. No consiguió buenos resultados, tuvo un topetazo, tuvo un par de choques allí con algunos compañeros de otras estructuras, y eso obviamente le hizo conseguir algunas penalizaciones, algunos puntos que se restaron de su superlicencia, y que eso obviamente fueron gotas que de a poquito fueron llenando ese vaso, que se terminaron de rebalsar el fin de semana anterior en el Gran Premio de Miami, donde no consiguió un buen resultado, y por si fuera poco, de que realmente no había mucha paciencia para con el piloto de Australia, en la primera vuelta en un toque con Liam Lawson termina pinchando uno de los neumáticos, el neumático izquierdo para ser más preciso, y termina finalizando la carrera casi en un abandono, no pudo completar la carrera, y me parece que eso fue lo que terminó detonando finalmente esta cuestión para que de alguna otra forma, bueno, Colapinto terminara teniendo esta opción, sumado a la renuncia o al despido, mejor dicho, del director deportivo, que en parte fue el que permitió traccionar esta opción para que Franco Colapinto fuera oficialmente el piloto que va a acompañar a Gasly, el segundo piloto, la segunda butaca que va a utilizar en esta ocasión, el piloto argentino que obviamente va a comenzar a representarnos no solamente al país, sino también al automovilismo de la República Argentina en estos 5 grandes premios que se le vienen adelante. Para recordar, tendrá Emilia-Romagna, que es el circuito en el que debutará el 18 de mayo, dentro de un fin de semana más, un circuito que ya conoce, un circuito en el que pudo ganar en la Fórmula 2, en la carrera sprint. Allí consiguió justamente una buena victoria, una gran maniobra frente a Paul Oron, que hoy justamente es el piloto reserva de la escudería francesa, y que hizo una gran maniobra el argentino para quedarse con esa victoria. Es un circuito que realmente le sienta muy bien, que lo conoce casi como la palma de su mano y que no debería de tener problemas. Lo cierto es que Alpine tampoco tiene un auto muy competitivo, pero no debería de tener problemas para hacer una buena carrera, para terminar en una buena colocación. Hipotéticamente, si se da la opción para sumar puntos, sería mucho mejor, pero en el caso de que no se dé, siento que el argentino puede hacer una buena performance, por lo menos en el circuito italiano. Después vendrá Mónaco, un circuito que no ha corrido, que probablemente no conoce demasiado, y recordemos, un circuito bastante acotado en cuanto a espacios, no hay mucho lugar para poder hacer maniobras de sobrepaso, con lo cual no va a tener mucho margen de error. Recordemos que él sí ha corrido en Fórmula 2 allí, pero no en Fórmula 1, con lo cual es distinta, obviamente, la percepción arriba de la butaca, y siento que va a ser una fecha muy importante. Después llegará a España, tendrá Canadá y finalmente tendrá Austria, que será la última, el último gran premio, el quinto. Después balance de por medio para saber si finalmente Colapinto podrá seguir en Silverstone, que será la siguiente fecha que va a venir y que le va a tocar, esperemos que así sea, al piloto argentino, o en todo caso a otro piloto, el que Briatore o el que el director deportivo de ese momento decida, o en este caso las autoridades de la escudería francesa entiendan que deba de seguir o deba de continuar como piloto con la escudería. Tengamos en cuenta de que Duhan no ha conseguido muchos puntos y que Alpine tampoco está en un gran momento. Simplemente en estas 6 fechas ha sumado 7 puntos, el líder tiene 131, está a 124 puntos Pierre Gasly, que simplemente consiguió una 7ª colocación. Fue hasta ahora su mejor momento, su mejor accionar en estas 6 fechas, que fue justamente en Bahrein. Realmente es una buena cantidad de números que tiene que restar y que tiene que descontar para acercarse a Oscar Piastri, que hoy por hoy es el líder justamente del campeonato, en conjunto con su compañero Lando Norris, los dos pilotos de McLaren. La escudería a vencer es la estructura que más fuerte se ha mostrado en estos grandes premios, a pesar de que Red Bull y también Mercedes y en algún momento Ferrari han hecho lo posible, han intentado hacer lo humanamente disponible para tratar de pelearle los puestos a McLaren y en parte incomodarlo, pero obviamente no han podido hacer mucho. Lo real de todo esto es que Colapinto va a tener una oportunidad enorme, y probablemente, así como tuvo mucha presión Duhan cuando se confirmó para ser piloto de Fórmula 1 y ser compañero de Gasly, lo mismo le pasará al argentino, que ahora no tendrá que equivocarse, que tendrá que ser crucial en cada uno de los circuitos que le toque correr, que tendrá que tomar muchas determinaciones, pero que seguramente
seguramente nos va a dejar grandísimas maniobras, como fue aquí justamente en el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos con Fernando Alonso, uno de los grandes sobrepasos que se produjeron en el año anterior, en el 2024, que en parte nos anticipan de que vamos a tener muchas maniobras de ese estilo y que tendremos a un Colapinto que seguramente no parará de seguir acelerando, de seguir presionando el auto, de seguir exigiendo el monoplaza en pos de conseguir buenos resultados, porque obviamente los necesita si es que quiere tratar de continuar en esta butaca de un Alpine que realmente tendrá un peso pero enorme. Y esperemos que Briatore no se haya equivocado y que Colapinto pueda estar a la altura de las circunstancias. Seguramente lo va a estar. El argentino realmente es un piloto de pura cepa, es un piloto que realmente le gusta andar muy fuerte, es un piloto muy inteligente, es muy intuitivo y seguramente tratará de hacer todo lo posible para conseguir no solamente buenos resultados, sino también para hacer que muchos argentinos, probablemente 45 millones de argentinos, se les infle el pecho fin de semana tras fin de semana en una seguidilla de carreras que vamos a tener mucho Fórmula 1 para desandar, para debatir, para analizar, y que nosotros seguramente a medida de que vayan transcurriendo los grandes premios y las carreras vamos a ir analizando aquí el método Colapinto. Ya en el tramo final, para destacar, les recordamos que tienen que suscribirse al canal, aquí el método laboratorio, en lo que estamos haciendo justamente aquí en la provincia de San Luis. Hay muchísimo contenido para que ustedes puedan disfrutar, para que puedan acceder, pueden enterarse de las últimas novedades, de todo lo que tenemos justamente para ofrecerles. Y como siempre les digo, ha sido realmente un placer. Espero que haya mucho más Colapinto en la Fórmula 1 y que realmente lo podamos disfrutar, pero sí es cierto que el año va muy rápido y a Colapinto le quedarán 5 fechas que serán seguramente cruciales para determinar su futuro en la Fórmula 1. Con la Argentinidad al palo nos retiramos en un video que obviamente es histórico, es muy importante para los argentinos porque volvemos otra vez a tener a un piloto que nos va a representar. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota, realmente ha sido un placer y seguramente nos vamos a reencontrar en el próximo video de Método Colapinto.